Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y encantadísimo, como siempre, estoy de poder compartir con ustedes la próxima hora o parte de la próxima hora. Me acompañan el doctor Valentín Medrano Peña y el licenciado Ulises Jiménez, a quien le doy la bienvenida. Así que saludos, amigos. Saludos, don Miguel Guerrero, saludos, Ulises Jiménez, saludos al pueblo dominicano. Saludos a los rumberos. Ulises. Saludos, muy buenas tardes. Quiero cursar un saludo muy afectuoso que les envían por parte de una oyente, asidua oyente, que se llama Danilda Odet, nativa de las Matas de Farfán, y que todos los días comparte con nosotros del otro lado de la bocina todo el contenido y las consideraciones que a diario estamos vertiendo por esas ondas. Agradecerle a Dios y agradecerle al señor Juan Ramón, que está por acá, y al señor Alvarito también, que están con nosotros acá en los controles. Buenas tardes, muchachos. Bien. Bueno, en algún momento se inicia la campaña electoral, ¿no? Con vista a las elecciones de febrero y de mayo, en que el país podría reelegir al gobierno y al actual Congreso o modificar la estructura del poder ejecutivo y del poder congresional o legislativo en la República Dominicana. Yo creo, y no, ese no es mi tema, pero creo que es importante comenzar a hablar sobre este asunto, porque yo espero que en esta oportunidad, a pesar de lo ríspido que es el discurso de ambos lados, tanto del gobierno como de la oposición, esa rispidez no llegue a acciones de hecho en la campaña. Y me fundamento en esa esperanza por el hecho de que, si bien en el pasado un poco lejano, cuando el país se comenzaba a cimentar o a sentar las bases de la democracia que hoy vivimos, no perfecta, pero democracia al fin, las luchas electorales eran muy violentas y ásperas. Con el tiempo eso fue cambiando y el discurso incluso llegó a moderarse, y eso es uno de los grandes avances que yo entiendo que existe, que hemos logrado a lo largo de nuestro discurrir democrático. Pero yo temo que no montás, que en esta oportunidad, debido a situaciones que se han dado en el último, en este cuatrienio, ese discurso pudiese ser mucho más ríspido que los anteriores. En términos verbales, y no me refiero a una violencia física, porque no hay condiciones para una violencia física, porque yo creo que el país ha aprendido a debatir, aunque todavía no con la elegancia y diría yo, y la parsimonia que se necesita para garantizar un debate idóneo y fresco y productivo de las ideas políticas. Pero ya el país ha desechado la acción violenta como una forma de discusión. Y eso es un atributo que yo creo que nosotros tenemos que celebrar. Ahora, yo creo que en este proceso electoral hay muchas incógnitas. Y yo sigo pensando que el gobierno tiene algunas ventajas importantes sobre la oposición. Habiendo el voto electoral dividido en tres grandes fuerzas, que son el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, o en dos y media fuerzas grandes, porque no creo que la Fuerza del Pueblo alcance el nivel que tiene el PLD y mucho menos el nivel que tiene el PRM en este momento. Pero ese fraccionamiento del voto de oposición es una garantía de triunfo o una ventaja, de hecho, para las fuerzas que aspiran a la reelección del presidente Luis Abinader. Y yo creo que esperar una segunda vuelta para lograr la unificación del voto de oposición pudiera ser un error craso para la oposición. Porque el gobierno dominicano, no es imposible vencer al gobierno y a la reelección en una segunda vuelta. ¿Que es imposible? No quiero decir imposible, nada es imposible en la vida. Yo lo que creo es muy difícil, y pido perdón por decir eso.
porque de todo lo que ha pasado, el gobierno no se puede arriesgar y no se va a arriesgar en una derrota electoral. La única manera para mí, yo, de poder vencer al gobierno es con una unificación de las fuerzas de oposición en una primera vuelta. Y eso puede ser un error si no lo hacen, porque eso no tiene forma una vez que se deciden las candidaturas definitivas para una primera vuelta. Es difícil, a menos que alguien no renuncie o alguien muera, es difícil cambiar esa candidatura. El problema es que es muy difícil que el candidato y el líder de la Fuerza del Pueblo renuncie en aras de esa unificación del voto opositor, renuncie a su candidatura. Y eso yo creo que es una ventaja que tiene el PRM y las fuerzas de la reelección sobre la oposición política dominicana. Miren, cuando se iniciaron los rumores en torno a una alianza, dígase la alianza Rescate RD, como le llaman ellos, yo desde ese primer momento empecé a dudar de la fortaleza o de la cantaleteada fortaleza que se le atribuía a este tipo de movimiento de acuerdos políticos. Y justamente lo veía desde las perspectivas que sencillamente, ¿quién sacó al Partido de la Liberación Dominicana del poder? Lo sacó justamente Leonel Fernández para formar una tienda aparte. Y en virtud de esa división, entonces, se segregaron los liderazgos y con ellos también la base que le seguía. De manera que lo que teníamos y lo que tenemos hoy en día es un Partido de la Liberación dividido llamado por PLD, Fuerza del Pueblo, o sea, con dos nombres, una fuerza política con dos nombres, con los dos líderes principales, Danilo Medina de un lado y Leonel Fernández de otro lado. Y no se le sumaba más fuerza que la que siempre habían tenido como fuerza política. Duraron 20 años en el poder y en un momento determinado decidieron dividir el pastel, no aceptar las condiciones que el tiempo les trajo, y por eso entonces hoy están divididos. Han intentado hacer un esfuerzo, sobre todo la cúpula que rodea a los líderes, o ese anillo que rodea a los líderes, en virtud de un deseo de volver al poder. Mira, pero no... Sí. Yo pienso que la República Dominicana podría emular el ejemplo que en una oportunidad dio hace muchos años, dio Colombia. Colombia logró superar el legado de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla cuando se dio cuenta el Partido Liberal y el Partido Conservador de que no podía seguir enfrascado en toda esa guerrilla entre las dos principales fuerzas políticas colombianas como consecuencia de la herencia que había dejado el asesinato de Galán y que dio origen a lo que se conoce en Colombia como el Bogotazo. Después de la caída de Rojas Pinilla, los conservadores y los liberales llegaron a un acuerdo de 16 años en Colombia, que se repartieron. 16 años son cuatro periodos constitucionales, porque ya son 4, igual que la República Dominicana. Y decidieron que primero el liberal 4 años, después el conservador 4 años, vuelve después el liberal 4 años y al final vuelve el Partido Conservador. Al cabo de esos 16 años, Colombia había logrado un nivel de pacificación y un nivel de crecimiento económico y político que le permitió desafiar todos los retos y todos los desafíos que pudieran presentarse cuando esa alianza se le dio punto final. Yo pienso que sería inteligente y sería sumamente interesante que nosotros volviéramos a una modalidad del bipartidismo para reducir el costo de la vida política dominicana y reducir el clientelismo político en la vida nacional. Si llegaran a un acuerdo, esas dos grandes fuerzas que una vez fueron una, para dividirse en un modelo de alternación del poder cada 4 años dentro de ellos mismos. Bueno, en resumidas cuentas... Y es una propuesta que yo estoy haciendo. Bueno, en resumidas cuentas, el PLD ha pactado
con el Partido Revolucionario Dominicano, lo que queda de él, y buscan sacar del poder a un PRM que no solamente está en el poder, sino que todavía no ha terminado su composición como tal, porque eso es un proceso. Participaron en el 2016, quedaron en segundo lugar, participaron en el 2020, ganaron, y todavía las bases se están componiendo. Un partido en el gobierno, con la solidez que tiene el PRM, es imposible de derribar, es imposible de vencer con una oposición tan débil como la que está. El PLD maltrecho, debilitado, golpeado por la práctica corrupta de los últimos años, y una fuerza del pueblo que sencillamente no es fuerte, ni siquiera es del pueblo. Así es que pueden hacer, y es mi percepción, es mi punto de vista en torno a esto, pueden hacer todas las alianzas que quieran. Esa fuerza del Partido de la Liberación Dominicana, llamada hoy PLD y Fuerza del Pueblo, no tiene la fuerza política, no tiene el empuje para llevar los votos y ganarle las elecciones en el 2024 al PRM. Bueno, pero yo creo, perdona, para darte el paso, yo creo que si el PLD y la Fuerza del Pueblo logran un acuerdo para llevar una fórmula común sobre la base de la candidatura del candidato del PLD y supongamos que con una representación importante de la Fuerza del Pueblo, como sería, por ejemplo, la figura del hijo del líder de ese partido, que está siendo postulado para una de la segunda posición más importante que tiene el país, que es la senaduría del Distrito Nacional, sin lugar a dudas. Don Miguel, usted conoce muy bien a Leonel Bueno, Fernández. por eso mismo dije. Es imposible. Por eso mismo dije que era imposible, porque él no va a renunciar, en aras de ningún acuerdo, va a renunciar a un derecho que él quiere, que él entiende que le pertenece. Porque el problema de Leonel Fernández, yo le he dicho, es que un hombre de su inteligencia todavía cree que la presidencia es un título nobiliario del que fue despojado injustamente. Y él cree que eso le pertenece. Y cuando tú hablas con un dirigente de esa organización política, te das cuenta de que esa idea está muy bien está bien metida en la psiqui de los seguidores del expresidente Leonel Fernández, que es probablemente el político más talentoso que tiene hoy en día la República Dominicana, con muchísima experiencia. Pero esa experiencia puede ser válida también y puede ser beneficiosa para el país desde otra perspectiva. No tiene que ser necesariamente de la presidencia de la República. Porque si él llegara a escalar nuevamente la presidencia de la República, estamos hablando de un proyecto de 12 años a 16 años. Él no se va a postular para gobernar 4 años en el país. Bueno, yo no pude tomar notas de las cosas que me interesaron en su momento, a ver si puedo rememorar algunas, recordar de las cosas que se han dicho al respecto. Miren, yo creo, don Miguel Guerrero, que en la segunda vuelta electoral se ideó para que primero nadie la cruzara y que obligara al consenso entre las fuerzas políticas de una nación. Si la Fuerza del Pueblo y el PLD, y como bien dijo el hermano Ulises, el Partido Revolucionario Dominicano y el Bloque Institucional Socialdemócrata y otras organizaciones que ahora no recuerdo, pactaron para ir unidos en el apartado de las boletas municipales y el apartado de las boletas congresuales. Y que aquel candidato, también está pactado, que quedara en tercer lugar en caso de que no se decidiera las elecciones en la primera vuelta, apoyaría al que quede en segundo lugar. Eso es un pacto. Eso está pactado ya. Eso no es elucubrar respecto a lo que una persona es o no es, porque la gente tiene ciertamente antecedentes que indican cuál es el comportamiento habitual, cuáles son las respuestas que de forma instintiva o racional la persona da ante circunstancias determinadas. Pero la gente puede cambiar,
porque el único ser que puede hacer ingeniería de sí mismo es el ser humano. Entonces a mí que nadie me adoquine que fulano es tal cosa. Sí, fulano fue tal cosa en unas circunstancias determinadas, pero el hombre no termina hasta que no termina. El hombre es un ser en constante evolución. Con eso yo no quiero decir que estén de desacuerdo o en acuerdo con lo que hayan hecho en el pasado y con sus acciones precedentes. Ahora bien, dentro de las personas que con posibilidades serias entran al ruedo por la presidencia de la República, 2 son abogados. Y justamente esos 2 que son abogados, que saben lo que significa un acuerdo, un pacto, una obligación jurídica, son los que han pactado. Entonces yo no tengo miedo a que se pacte como se ha pactado. Digo, a mí me da 15 tampoco el resultado electoral, pues yo no tengo compromiso político con absolutamente nadie. Igual yo. Igual usted sí. Pero yo creo que el gobierno dominicano... Pero eso no hay que aclararlo, porque se sabe que ninguno de nosotros tiene compromiso político. Mire, el gobierno dominicano va de capa caída. Y yo quiero responderle con estos titulares. Miren esto. República Dominicana, este es el más soft. Necesita 18,000 millones para enfrentar cambio climático. Eso no importa. Vamos al mambo, mire. Grave deterioro en la escuela como institución de la República Dominicana. La educación, deterioro absoluto. Para buscarse unos chelitos, ministro de Agricultura dice, el agro ha sido afectado por 4,000 millones de pesos. Pero eso no, eso es soft. Miren aquí. Aún se ignora cuánto invirtieron y se ganaron los accionistas de Aerodón, Diario Libre. Y el presidente se ignora, son mala paga, son malos, no cumplieron, son malos inquilinos, pero el presidente quiere rentarle de nuevo. ¿Usted está oyendo, don Miguel? Sí. Los tipos son malditos, son malos, no cumplieron, no le dejaron un peso de beneficio al país, pero yo necesito que ellos se queden ahí. ¡Ay, presidente! Pero la idea es bajo otras condiciones. No importa las condiciones. No sobre las condiciones que Leonel Fernández le firmó. Señor. Yo le mandé un documento que sería interesante. Yo me silencié al momento que usted estaba tomando la palabra. Bueno, ¿sabe pues, para qué? Para ver si usted me dejaba, me permitía en alguna ocasión. Siempre lo he hecho verdad, y se lo voy a permitir. Es verdad, Siga hablando. Le mandé un documento. ¿Es verdad, de todos o es modos, verdad puede media? abrirlo. No, es verdad media. Él me deja. Él me interrumpe a veces, pero él me deja, es verdad. Miren este, señor, miren este. Mira esto, Juan Ramón, mira esto, mire esto, pueblo dominicano, mírenlo, no lo haga, yo te lo envío si tú quieres, te lo envío, Juan Ramón. Mira qué chulería esta, mire. Ranking de salarios mínimos en América Latina para el año 2023. El segundo más bajo de América Latina, solamente superado por Venezuela. ¿Sabe quién es? La República Dominicana, esa que dicen desde el gobierno que está súper bien. La República Dominicana, el segundo salario más bajo. ¿Quieren otro titular? Desde el 2012, CAS posee plan para solución de drenaje pluvial y sanitario del Gran Santo Domingo. Y el presidente va a una conferencia y dice, 23 años, pero entonces los 3 míos me los quieren cargar a... Sí, señor presidente, porque usted es el presidente de la República Dominicana y usted fue que dijo, no mire para atrás. ¿Qué usted quiere que miremos para atrás? Así mismo, no miren para atrás. Estamos mirando la ineficiencia de este gobierno. No hay que mirar para atrás. No hay que mirar para atrás. Y lamentar las víctimas humanas que hemos tenido por la ineficiencia y la incapacidad, la falta de seguimiento, como dijo, no yo, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y como dijo el ingeniero Marianito Germán. Y como dijeron otros ingenieros, y como dijo el ingeniero estructuralista que construyó eso, en contrapelo con lo dicho por esta persona. En lo que tiene que ver con el pacto, don Miguel, para que usted vuelva a retomar el tema. Sí, que ese era el tema central. Sí, pero que usted quiso desviarse. No, yo quise responderle. Sí, pero respóndale a lo que dijo Miguel. En que nos tiene este gobierno. Bueno, solamente mostrando. Todo el mundo sabe. Vamos a seguir. Todo el mundo sabe y reconoce, por ejemplo, que el gobierno tiene malas notas en la mayoría de las asignaciones que
la presidencia de la República lo obliga, ¿no?, a pasar. Pero No, yo a no me decir de refiero a ustedes- eso. Yo no me decir de- refiero a eso. Yo me refiero... A decir de usted, él perderá las elecciones. ¿Usted puede ver este? Sí. Este último. Pero lo mejor es bueno, que el lo de los 24 está ahí. préstamos de 1.200 en un día, 1.200 millones Bueno, de dólares pero de préstamo en un déjeme día. decirle algo. Dele Déjeme para allá, decirle Miguel. algo. Cuando se diseña un presupuesto y se discute, contemplan esos préstamos. Se contemplan esos préstamos. Es decir, porque hay una cantidad establecida en el presupuesto de financiamiento externo y entonces tú no lo puedes hacer todo de un golpe. Entonces se va haciendo en la medida en que el gobierno lo va necesitando. Yo no estoy diciendo que el país tenga que siempre que depender del financiamiento externo para resolver todos los problemas. Estoy tratando de explicar por qué esos endeudamientos. Es decir, esos endeudamientos o esos préstamos estaban diseñados desde el momento mismo en que se aprueba el presupuesto. Una pregunta, profesor. Una simple preguntita. A propósito de eso. Una pregunta, permita. Cuando Farideh Raful, mi hermana y amiga, la adoro, cuando Farideh Raful y el señor presidente del PRM, Paliza, José Ignacio Paliza, en el Congreso tomaban ese escenario para criticar los préstamos, entonces esa explicación también era válida. Claro. Entonces ellos lo que fueron politiqueros. Claro, pero eso lo sabe todo el mundo, Valentín. Yo lo que estoy diciendo es la preocupación mía. Y no es una preocupación porque a mí me importa un bledo quién gane o no las elecciones, porque yo no voy a vivir de expensa de un gobierno. Y sería ya de mi edad que yo me acepte una posición pública. Cuando yo, siendo joven, y tuve la oportunidad de enriquecerme con posiciones que mucha gente envidiaba, y que todos los que estuvieron antes que yo en esa posición y los que estuvieron después de yo en esa posición son personas acaudaladas, todas sin excepción. Yo quería que usted lo fuera. Para que No, pero entonces yo estoy rico. bueno, pero todo el mundo es fiel a lo que siente y a lo que piensa. Y es muy difícil Ulises, que uno no sea qué pena. uno mismo cuando tiene oportunidad de ser uno mismo. Ulises. Entonces, pero yo lo que quiero decir es lo Qué siguiente. Yo lo que entiendo es que el voto de oposición, y yo sigo insistiendo eso, está dividido. La oposición ha logrado cierto tipo de concertación en lo que tiene que ver con el Congreso y con los municipios. Pero eso no es el poder. Aquí el poder municipal y el poder del Congreso, aquí están supeditados al poder ejecutivo y todo el mundo lo sabemos. Yo creo que aquí lo importante para que haya un cambio real de gobierno y una modificación en la dirección del país, tiene que haber un cambio o tiene que haber si se quiere un cambio, lo tiene que dar la oposición, porque no puede haber un cambio dentro del cambio. Es muy difícil porque es la misma candidatura, una candidatura de reelección. Yo no estoy tratando de decir que la fórmula de oposición va a ser mejor o es mejor que la fórmula de la reelección. No quiero entrar en ese detalle. Yo lo que quiero decir es que la oposición está cifrando demasiadas esperanzas en los acuerdos municipales y en el acuerdo para el Congreso, y lo que va a tener es que va a tener muchos senadores, muchos diputados, algunos senadores y muchos alcaldes y regidores, pero eso no será suficiente para tener una fuerza suficiente para enderezar el país por donde ellos quieren enderezar el país o donde el país necesita que se le enderece. Porque si no hay un cambio de oposición, entonces yo digo que la unificación en primera vuelta, ¿por qué esperar la segunda vuelta? Porque si no se gana en primera vuelta, entonces habría una segunda vuelta más poderosa con los partidos de oposición unificados desde la primera vuelta. Digo, es un juego de palabras, quizás difícil de entender, pero yo le dejo la discusión a ustedes porque ustedes tienen más luces que yo y evidentemente pueden hablar con más propiedad que yo en ese sentido, porque mi especialidad no es realmente la política. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos después de ella. Siga con nosotros en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM.